Si os parece, vamos a leer. De momento, si quieres, Miriam, puedes quitar la diapositiva. Vamos a leer el texto que nos toca para hoy. Ya sabéis que hoy empezamos pues una serie de mensajes sobre Nehemías, el libro de Nehemías. Y bueno, y todos los títulos, si habéis visto el programa, no sé si habéis mirado el programa de la iglesia que se envía por correo o está por allí fuera. En el programa cada domingo aparece un título que tiene relación con el compromiso, comprometidos con algo, ¿vale? Así que cada domingo habrá un énfasis o un aspecto del compromiso. Si podéis quitar esa imagen de ahí, luego cuando vaya a hacerlo, vale. Entonces vamos a leer el capítulo que nos toca para hoy, aunque hoy haremos un poquito de introducción al libro, que eso nos llevará un tiempo, y luego veremos el capítulo 1, ¿vale? Pero vamos a leer el capítulo 1 entero para ponernos en situación. Dice así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bien, pues la verdad que el libro... puedes dejarlo, Dani, no lo necesito. El libro de Nehemías, supongo que lo habrás leído alguna vez, es un libro muy retante, siempre aprendemos mucho de esta parte de la historia del pueblo de Israel y especialmente del ejemplo de Nehemías como líder, que es más protagonista aquí, ¿no? Pero la verdad que espero que en estos domingos que vamos a tratar los diferentes capítulos y temas, pues puedas venir dispuesto a escuchar la palabra. Si lo podemos leer en casa, pues mejor todavía, leer Nehemías, mirar las explicaciones que puedes encontrar por ahí, introducciones, etcétera. Pero será bueno que vengamos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Porque hemos pensado en este libro por un motivo pensamos que el Señor nosotros necesitamos, mejor dicho, escuchar la palabra en estos temas. En el caso de hoy, como he dicho que hemos de hacer una introducción, pues me gustaría explicar algo del contexto histórico. Supongo que los que han empezado a estudiar homilética saben que esto, o igual aún no lo saben, pero lo sabrán.
Este es importante hacerlo, saber el contexto histórico, qué estaba pasando en la historia, qué había pasado, porque eso es imprescindible para entender, por ejemplo, la reacción de Nehemías. Habéis visto en el versículo 4 una reacción de Nehemías muy fuerte, y eso, si sabes el contexto, pues se entiende mejor, y si no, pues no lo entiendes tan bien. Así que leeré lo que tengo y pasaré alguna diapositiva con mapas para que veáis un poco cómo era la geografía política de entonces, ¿no? Sabéis que desde el año 930 a.C., el reino de Israel en el norte y de Judá en el sur habían vivido constantes visitas de profetas enviados por Dios para avisarles de que debían dejar los ídolos, debían de dejar de servir a otros dioses y servir solo al Señor. En ese periodo de la historia, unos 200 años, 300 y pico si cuentas el reino de Judá, vivieron momentos mejores o peores dependiendo del rey de turno o dependiendo del éxito de la palabra profética que habían recibido. Hay un mapita ahí, que si quieres poner, saltaremos la primera diapositiva. Esta es, vale. ¿Veis ahí el mapa? Eso es el reino del norte en azul, el reino del sur, Judá. Después de esos 200 años, si quieres puedes pasar la siguiente. Bueno, yo tengo el cacharrito, pero vale. Así. ¿Veis aquí? En el año 722, pues el imperio asirio, que está ahí de color rosa naranja, vino a conquistar el reino del norte, la parte del norte de Israel. Y desaparecieron como nación y muchos fueron deportados. Ahí veis unas flechitas que indican diferentes deportaciones de personas de Samaria, el reino del norte, hacia Nínive, que era la capital del imperio asirio. Y eso ocurrió en el año 722. ¿Vale? Seguimos un poquito para adelante. En el año 586, es decir, 135 años más tarde de lo que pasó en el norte, también ocurrió en el sur, que es un poco lo que la semana pasada ya con Jaume Llenas vimos. Y lo que pasó es que el nuevo imperio, el babilónico, invadió el reino del sur. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, el templo, y realizó diferentes deportaciones también de personas que se las llevó, en este caso lo tenéis ahí, a Babilonia. ¿Vale? Eso había sido profetizado por esos profetas que antes mencionamos que habían sido enviados a Israel en diferentes ocasiones. Todo eso que vemos aquí, que es parte de la historia, todo se había anunciado. El profeta Habacuc, por ejemplo, ¿no? Había advertido de que vendría un pueblo del norte que iba a arrasar con Jerusalén, y es lo que pasó en el año 586. Todo fue destruido y muchos fueron llevados. La semana pasada vimos que unos de esos que fueron llevados a Babilonia fueron Daniel y sus amigos, ¿no? Por cierto, excelente el mensaje de Jaume, ¿no? Bien, entonces lo que pasó después es que estuvieron 70 años, hasta ahí. Vosotros lo veis más grande que yo lo veo, ¿no? Allí, 538, el pueblo de Israel estuvo, ¿cuántos años en Babilonia? ¿Quién lo sabe? 70 años, vale, muy bien. Tal como el profeta Jeremías había anunciado, 70 años estuvieron castigados, para decirlo de alguna manera, en Babilonia, después de tantas advertencias que el Señor les había hecho, ¿no? Hay un texto que estaba en la primera, aquí, pero no sé si se lee, pero yo voy a leer algo de esto. En el versículo 8 de Jeremías 25, allí dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte,
dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos, está hablando de Israel, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que ya el profeta Jeremías anunció que iba a venir Nabucodonosor, que iban a estar 70 años, pero que al finalizar los 70 años, entonces allí también Nabucodonosor o el reino de Babilonia sería conquistado por otro imperio, ¿no? En Jeremías 29, que eso no lo tenemos en ninguna diapositiva, Jeremías 29:10 dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Os dais cuenta cómo veníamos en los últimos domingos hablando de la soberanía de Dios? Y hoy hemos cantado otra vez del Deus subirá, ¿no? Y es impresionante esto, porque y esto nos tiene que a nosotros también dar un sentido de encajar en la historia y en el gobierno de Dios en la historia. Pero todo esto había sido profetizado y cuando fueron llevados luego se cumplió la palabra de Dios y Dios levantó a Ciro. Eso lo tenemos en, por ejemplo, Isaías 44, 28. Dice que Dios es el que le dijo a Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así que cuando pasaron los 70 años y los persas conquistaron a los babilonios con Ciro, este rey Ciro hizo un edicto y también estaba profetizado, como hemos leído en Isaías 45. Esdras 1 dice: en el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo así: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Así que un rey que era la persona más importante del mundo en aquel momento, el Señor le llama mi pastor, ¿no? O sea, le llama su instrumento para hacer que por fin, después de 70 años, el pueblo vuelva otra vez, tenga la oportunidad de empezar de nuevo, volviendo a Israel. Así que esto fue así, no lo podemos leer todo porque si no sería muy largo. Sabéis que Esdras y Nehemías es un mismo libro, era un mismo libro en el canon hebreo, nosotros lo tenemos dividido, y en el año 538, entonces Ciro dio permiso para que los israelitas que vivían en Babilonia pudieran volver, ¿vale? Entonces, lo que sabemos, y creo que esto lo tengo en otro dibujito, aquí. Allí vemos que hubieron como 3 grupos distintos que fueron regresando en diferentes momentos de la historia, cuando Ciro dio permiso. Hubo un primer grupo, pasa que yo no veo bien con las gafas, estas que tengo, sí, el 1, Ruta Zorobabel, vale, 538, el primer grupo fue el grupo más grande, 50.000, imaginaos ese viaje de 50.000, ahora están preparando un viaje a Israel, que seremos 54, pues imagínate 50.000 para recorrer 1.500 kilómetros en 4 meses, bueno, Zorobabel tuvo que organizar esa caravana para regresar y regresaron 50.000, ¿vale?, con Zorobabel, y empezaron la construcción del templo. Luego, años más tarde, unos 50 años más tarde, en el 458, según la mayoría de historiadores, pero no todos, también hay que decirlo, ahí hay un baile de cifras y de conflicto un poco con las fechas, Esdras volvió con otro grupo más pequeñito de 2.000 o 4.000 y después vino Nehemías. Y ahí en ese dibujo tenéis los regresos que se hicieron, ¿vale?
el periodo de la historia que abarca el libro de Esdras y Nehemías es desde el 538, que hemos dicho, hasta el 400. Y ya sabéis que aquí acaba la historia. Toda la historia del Antiguo Testamento termina en el libro de Nehemías y ya no hay más explicación de la historia del pueblo de Israel hasta Jesús. 400 años de silencio, ¿no? Igual esto muchos ya lo sabíais, pero pienso que era importante que lo pudiéramos recordar. Hay unos mapitas más por aquí. Bueno, esto es el primer viaje que pone la distancia, 1.500 kilómetros, 4 meses de caravana, 50.000. Bueno, no iban en el AVE, ni iban por autopista, iban como podían, transporte de caravana, etc. ¿Vale? Ahí hay un cuadro que es una cronología del cautiverio y tenéis algunos detalles. Yo como no lo veo bien, pues, bueno, me puedo girar y lo veo mejor. Es un poco lo que hemos dicho de palabra, pero lo veis ahí reflejado de una manera más esquemática, ¿vale? Aquí hay esto tiene un detalle interesante y es que sepamos que después de Zorobabel, cuando Zorobabel viene, en el año 538, antes de Esdras, que vino después, está Esther, el libro de Esther, está ahí en medio, que a veces no sabemos bien cómo situamos los libros en la Biblia, pues bueno. Luego vino Esdras y luego vino Nehemías. Y ya está. Bueno, esto lo dejamos. ¿Vale? Pues ya está. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende más o menos? Bueno. Entonces, en cuanto a Nehemías, lo que dice el texto es que no sabemos mucho. Su padre se llamaba Acalías, no sabemos quién es. Sabemos que Nehemías nació allí, en Persia. Él no conoció su tierra, nació en esos 70 años que estuvieron allí. Y lo que sabemos es que trabajaba como copero del rey Artajerjes. En el versículo 11 del capítulo que hemos leído dice, al acabar, dice, porque yo era copero. Copero, ¿sabéis lo que era, no? Un oficio, pues de los que, para que no muriera el rey, tenían que probar el vino antes, y si estaba envenenado, moría el copero y no moría el rey. O sea que era un trabajo pues un poco arriesgado. No sé si tenía pluses, algún seguro de vida o algo. Pero bueno, él era copero. Lo que pasa es que no era un copero solo, no era un oficio, un trabajo normal y corriente. Era un trabajo de confianza. Él estaba en la corte, él estaba con el rey, estaba con la persona más importante del imperio persa allí. Y había una relación de confianza, incluso de cierta influencia o de consejería que podía tener Nehemías sobre el rey, ¿no? Y sabemos que Nehemías volvió también, después de las noticias que Hanani trajo desde Jerusalén. Y también sabemos que después de 12 años de estar, volvió a su trabajo y luego regresó de nuevo. En el capítulo 13 de Nehemías lo veréis que Nehemías volvió, porque además eso era un compromiso. Ya que hablamos de compromiso, el rey Artajerjes no le dejó ir sin un compromiso de regresar. Así que le dio el permiso para ir a su tierra y a arreglar las cosas, pero tenía que volver. Y volvió, pero luego le dieron permiso de nuevo para regresar. Así que esto es un poco la historia. Y sabéis que Nehemías, lo básico de Nehemías, es que él fue para construir las murallas. Como hemos leído, las murallas estaban derruidas, estaban caídas, las murallas que rodean la ciudad de Jerusalén, las puertas estaban consumidas en fuego y el pueblo no estaba bien, estaban mal. Y entonces Nehemías fue usado por el Señor para también introducir reformas sociales. Y en el capítulo 8 de Nehemías hay un momento especial que lo veremos cuando Esdras y Nehemías juntos leen la palabra ante todo el pueblo y hay una renovación espiritual que era lo que faltaba. Tenían el templo, habían construido las murallas ya con Nehemías, pero faltaba una renovación espiritual. ¿Vale? Así que, bueno, esto es un poco introducción. Introducción podéis encontrar en Google, pones introducción al libro de Nehemías y te vas a encontrar, hay vídeos, hay de todo. Si hay interés, pues os animo a buscarlo. ¿Vale? Entonces, lo que me gustaría que ahora sí ya pudiéramos ir un poco al grano del capítulo 1
y ver un poco que Nehemías efectivamente es un ejemplo para nosotros en cuanto a su compromiso con Dios, su compromiso con la obra. Y vemos algunos detalles interesantes, 3 detalles o 3 aspectos que en este capítulo nosotros podemos ver de ese compromiso, ¿vale? Es muy sencillo, en realidad. O sea, esto no requiere de ninguna explicación teológica ni doctrinal. Es el ejemplo de alguien que se interesa por algo, se pone en manos del Señor y al final acaba siendo usado por Él, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es que Nehemías demuestra que está comprometido con la obra de Dios porque se interesa por la situación de su pueblo. Fijaos en el versículo, vamos al texto otra vez. Él estaba trabajando, como muchos de nosotros o de vosotros, o de todos, trabajando en su oficio, ¿no? Él como copero, pero hay un viaje de algunos que hacen esos 4 meses de viaje, pero que vienen de Jerusalén a Susa. Susa era la residencia de invierno del rey y ahí estaban en ese momento. Era noviembre-diciembre, el mes de Kisleu es noviembre-diciembre, era invierno. Y Hanani y otros hermanos que vienen de Judá, pues están viajando a Susa. Y él pregunta, y esto es el primer aspecto que me gustaría destacar. Fijaos qué sencillo. Dice, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. O sea que a lo mejor dices, vaya tontería que estás diciendo, Rubén. Pues, no sé si es una tontería, pero me parece que no lo es. Me parece que ahí empieza la historia. O sea, esta pregunta así tan simple de de Nehemías a Hanani, que venía de Jerusalén, es una pregunta que cambió la vida de Nehemías. Le cambió la vida a Nehemías y, en parte, también a Israel. Y esa pregunta no era tan normal, en realidad, porque Nehemías, ya he dicho, nació allí en Susa, no tenía una conexión vital con el pueblo de sus padres, aunque sabéis que los judíos lo van repitiendo todo, y entonces seguro que él recibió formación, ¿no?, en la palabra, pero él estaba a 1500 kilómetros, no había estado en Jerusalén, estaba súper bien en su trabajo, no se había muerto de momento, probando ningún veneno, y estaba en una posición muy cómoda, muy bien. Pero, a pesar de eso, él tiene interés. Él tiene interés en lo que está pasando en la tierra de sus padres, porque él sabía que ya habían podido volver a Jerusalén el primer grupo con Zorobabel, por lo menos 70 años de este momento, había pasado muchos años, y él seguro que porque luego lo vamos a ver, él estaba esperando que la pregunta que él hizo tendría una respuesta muy buena. Pues mira, hemos construido el templo, las murallas también, y se ha puesto todo en marcha, y ahora Israel vuelve a ser la nación que dejó de ser antes de la deportación a Babilonia. Pero no es así. Luego lo vamos a ver. Pero él tiene interés. Él tiene interés en la obra, en el pueblo de Dios, en su gente, en lo que estaba pasando, en si por fin el pueblo que había regresado habían resucitado de las cenizas. Y pregunta por esto. Y creo que esta es una característica de alguien que está comprometido con Dios y su obra, que le interesa. ¿Qué le interesa? Por eso preguntó. A Nehemías le interesa la obra de Dios. Y esa pregunta nos la podemos hacer nosotros también, hoy. Si nos interesa la obra de Dios. Todos tenemos intereses y todos tenemos prioridades. Pero la pregunta es si tenemos interés en la obra de Dios. Si tenemos interés, en este caso, Nehemías era con Jerusalén, era con las murallas, pero de alguna manera eso ilustra esa preocupación por lo espiritual, ¿no?, que tiene que ser el pueblo de Dios. Y esa pregunta nos la tenemos que hacer. Evidentemente que uno se preocupe por la obra de Dios no significa que su trabajo, su familia, tu matrimonio no sea la obra de Dios. Eso también es obra de Dios. Pero Nehemías estaba preocupado por su trabajo y cumpliendo en su trabajo, pero a la vez tenía un corazón
por la obra del Señor y por eso pregunta cómo está yendo todo. Así que él es un ejemplo de esto. Es un ejemplo de alguien que tiene las prioridades claras. Y podemos preguntarnos nosotros de la misma manera, si nos interesa la iglesia, si nos interesa cómo está yendo la iglesia perseguida en el mundo, si nos interesa Sant Boi, la gente que está perdida, si nos interesa, si preguntamos, si nos interesan los hermanos en la iglesia o vamos a nuestra bola, si preguntamos. Ayer había un pastor en un grupo de WhatsApp de FIEI de Cataluña preguntando por esta chica que han atropellado. ¿Sabéis que hay una chica, hija de un pastor, que la han atropellado y estaba en coma? Y preguntó. ¿Por qué preguntó? Pues porque no tenía noticias, le interesaba saber. Cuando algo nos interesa, nos movemos. Cuando algo nos interesa, preguntamos. La pregunta, por desgracia, tuvo una respuesta mala. Lo hemos leído en el versículo 3. Me dijeron que el remanente, los que habían quedado de la cautividad, están en gran mal y afrenta. Malas noticias. A veces uno pregunta y hay buenas noticias, a veces uno pregunta o se interesa por algo y hay malas noticias. En este caso habían malas noticias. Después de 70 años, al menos, los muros seguían por el suelo, las puertas estaban quemadas y la gente estaba sin hacer nada allí. Habían regresado, habían construido el templo, pero habían caído en el desánimo, habían caído en la pasividad y estaban, como dice el capítulo 2, en oprobio, que quiere decir en vergüenza, estaban allí tirados. Y cuando Nehemías escucha esas noticias, pues son noticias para él muy malas, son noticias muy malas. En el capítulo 2, que supongo que la semana que viene Isaac compartirá, pero yo quería adelantarme, allí él no solo escucha las noticias de Ananías, sino que ve cómo estaba la cosa. En el versículo 17 del capítulo 2 le dice a los del pueblo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. O sea que él coincidía con el diagnóstico de Anani. Veis el mal en que estamos. Nehemías se paseó esa noche con su caballo por allí, lo veremos la semana que viene, y vio que estaba todo hecho polvo y la gente estaba hecha polvo. En oprobio, dice aquí, esta palabra significa allí tirados, avergonzados, como sometidos a las risas de los vecinos que se cachondeaban de ellos porque no tenían ni muralla para proteger la ciudad, ¿no? Pero Nehemías es un ejemplo para nosotros de actitud positiva. A veces nosotros vemos algo que está mal en nuestra vida, en el pueblo de Dios, en la obra de Dios, y nos hundimos, nos quejamos, pero no tenemos este espíritu positivo que él tenía, ¿no? De venid y edifiquemos. Eso ya lo veremos luego, ¿vale? Así que el contexto es muy importante, porque teniendo ya que haber sido, pues que habían edificado los muros y que la nación estaba otra vez a tope, resulta que no, y Nehemías pues reacciona como ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que después de tantos años, después de la deportación primera, de los avisos de los profetas, de los años que llevamos aquí peleando con esto, ¿cómo puede ser que no aprendamos de una vez, ¿no? ¿Cómo puede ser? Mira que somos... pues Nehemías estaba así. Y en su interés vemos su compromiso, pero también en su reacción. Es el segundo aspecto que me gustaría ver del compromiso de Nehemías. El segundo aspecto es cómo él reacciona. El versículo 4 probablemente es uno donde nosotros podemos aprender de su ejemplo más. Fijaos lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras que traía Anani, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí tenemos una demostración ejemplar de la reacción de alguien que le interesa la obra de Dios y ve que no está yendo bien. Y yo creo que
si miramos cada cosa que dice este versículo, podemos entender que esto ha de ser la reacción normal en un creyente que le interesa la obra de Dios, la iglesia, su pueblo, la misión, la gente perdida, los que no vienen, los hijos pródigos, los matrimonios que van mal. Esta es la reacción, es sentarse y llorar, y llorar, y hacer duelo por algunos días, y ayunar, y orar delante de Dios, del Dios de los cielos. Fíjate, esto demuestra, ¿no? ¿Veis vemos, ¿no?, la actitud de Nehemías aquí, su reacción? O sea, para él era tan importante Dios y la obra de Dios y el hecho de que él sabía que la nación tenía que ser lo que tenía que ser para el resto de naciones, y no estaba siendo así. Habían de nuevo fracasado. Habían construido el templo, pero estaban fracasando una vez más. Y entonces él llora. Él llora. Además dice en el versículo 6, que lo hemos leído, dice: te ruego que esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora hago ahora delante de ti, día y noche. O sea, que fijaos en el detalle. Día y noche. Oró día y noche. Por algunos días, por lo menos, es lo que dice él. Son palabras autobiográficas. Él ha escrito esto. Oró día y noche. Algunos días. Día y noche. Día y noche. Y sabemos que esa oración le duró al menos 3 meses, desde el mes de Kisleu, noviembre, diciembre, hasta el mes de Nisán, capítulo 2, versículo 1. Nisán es marzo, abril. Pues allí estuvo. Y es interesante esa reacción. Y creo que nos da pistas a nosotros también. Nosotros lloramos también. Muchas veces, cuando nos pasa algo que no nos gusta, también lloramos, ¿no? Oramos. La pregunta es si además de nuestras cosas, que oramos y lloramos, también lo hacemos por la obra de Dios, por aquello que va mal en la obra de Dios, quizá en mi vida espiritual, quizá en la vida espiritual de mis hijos, quizá en los que se han apartado, quizá en lo que sea que, como dijo la semana pasada Jauma, es o pecado o consecuencia del pecado en el mundo, en la Babilonia en la que vivimos. ¿Os acordáis los que estabais? Yo no sé si lloramos. Yo recuerdo haber visto a esta iglesia, Libertad, llorar. Orar, hacer ayuno, noche y día, lo recuerdo. ¿Sabéis por qué, no? Hermanitos que estuvieron enfermos. Cuando la Adri, cuando el Pedro, cuando la Yoli, nos juntamos para orar. Algunos ayunamos y orábamos mucho. Porque para nosotros era muy importante eso. La enfermedad de alguien, la posibilidad de que se fuera alguien. O sea que sabemos hacerlo. Sabemos hacerlo. Y la pregunta es si lo podemos hacer también por aquello que es un problema espiritual en nosotros, o en el pueblo de Dios, o en nuestros hijos, o en mi esposa, o en mi esposo, o en mí, mi matrimonio. ¿Qué pasaría? ¿Tú te imaginas qué pasaría si yo, que me preocupan muchas cosas de mi familia también, espirituales, yo me sentara, llorara, orara, ayunara, día y noche? Día y noche. ¿Qué pasaría? Desde luego, esto que hizo Nehemías es, de nuevo, un ejemplo que demuestra el compromiso que él tenía por la obra de Dios. Y además, demuestra su dependencia de Dios. Porque él podía haber ido corriendo a Artajerjes, era su colega. Entre copita de vino y copita de vino,
oye, mira, que tengo un problema en Israel, que la cosa está chunga, ¿puedo ir? ¿Me das permiso? No. Él se sentó y oró al Rey de Reyes. Sabía con quién tenía que hablar primero. Así que en esto él es un ejemplo. En tercer lugar, hay otra cosa que vemos en Nehemías que nos demuestra su compromiso. Un poco repetir una cosita, pero luego no. Y es que en algún momento dejó de llorar, porque no se pasó todo el tiempo llorando. Eso es importante. A veces hay que llorar y a veces no. A veces hay que dejar de llorar y hacer otra cosa, ¿no? A veces nos hundimos mucho, pero no hacemos nada más. Aquí Nehemías nos enseña que él se implicó. Es decir, esa reacción del versículo 4, de llorar por algunos días, ayunar, etc., no fue un fogonazo. Porque esto nos pasa a veces a nosotros. Alguna mala noticia, y entonces tú ahí te pones, te derrumbas y oras, ¿no? Pero no. En el caso de Nehemías vemos dos aspectos, dos actitudes o dos cosas que él hizo que nos enseñan de su compromiso. Por un lado, que fue constante en la oración. Porque hemos dicho que hasta 3 meses después, él siguió orando y él no hizo nada más que eso. Probablemente hizo algo más, porque iría pensando, ostras, si me dan permiso para volver, en 3 meses tienes tiempo para pensar en la logística del viaje. Probablemente él lo tenía en su cabeza, él estaría pensando, si al final podré ir o no, pues si me dan permiso para ir, pues tengo que organizar esto y son mucha gente y el viaje es duro y necesitaremos permisos para estar allí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él está constantemente orando por aquello que era su pena, la pena de ver un pueblo que está mal espiritualmente. Ora constante. Eso es una manera de implicarse. Implicarse en algo es demostrar compromiso. Cuando tú te implicas. Si tú no te implicas, tú no estás comprometido. Miras la jugada desde la grada. Estás viendo lo que pasa, pero no das ningún paso más. Esto puede ocurrirnos, a todos nos puede ocurrir. En muchas cosas nos tiene que ocurrir porque no en todo te puedes implicar. Ahora está de moda el tema del plástico, el tema de... O sea, hay un montón de retos por ahí a nivel social que te van diciendo lo que tienes que hacer y no te puedes implicar en todo, es muy difícil. Bueno, los plásticos sí, yo en mi casa hago, ¿cómo se llama? Reciclaje, ¿no? Luego vienen los demás y los tropean, pero yo lo hago bien. Yo tiro el plástico en su sitio, pero luego mi mujer viene y tira otra cosa que no era. Ya le he dicho muchas veces que tire todo en el gris, porque allí no importa, pero me fastidia. Pero yo soy comprometido con el reciclaje. ¿Veis que es un compromiso? ¿Veis que cuando algo interesa lo haces? Yo cuando voy a tirar la basura, pienso, ¿esto dónde va? Fíjate el compromiso que uno tiene que hacer para eso, ¿no? Y otro dirá, a la porra, que es lo que hace mi mujer, a la porra y que caiga donde caiga. Bien. Él ora constantemente por ese asunto. Y eso es implicarse. ¿Te interesa a ti la vida de la gente de Sant Boi? ¿Me interesa a mí la vida de la gente de Sant Boi? ¿Me interesa a mis compañeros de trabajo que están perdidos, que están en oscuridad? ¿Estoy orando constantemente por ellos? ¿Mi reacción llega a implicarme o mi reacción se queda cortísima y no me implico en eso? ¿Qué hago? Si mi matrimonio va mal, ¿soy capaz de implicarme y pegarme 3 meses orando día y noche? ¿Soy capaz? ¿Alguien lo ha hecho aquí? ¿Sí? ¿Hay alguna mujer que levanta la mano? Hombres, no he visto ninguno. ¿Hay algún hombre que ha estado 3 meses orando por su matrimonio, seguido, día y noche, para resucitar el matrimonio, para darle a un hombre aquí presente? Ya nos da vergüenza.
¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si cuando hay un problema como el de las murallas caídas en tu matrimonio, en mi vida espiritual, en la de un hijo mío, en la vida de la gente, cuando veo las murallas de San Boi, entenderme el simbolismo, si yo me implico y oro constantemente al Dios de los cielos? La segunda cosa que hizo Nehemías, que demuestra su implicación, es que se ofreció para hacer algo en relación a ese problema. Él se ofreció para hacer algo. Esto es lo que llaman en español a Dios rogando. Bien, pues es verdad. Hay que rogar, hay que orar, pero luego hay que hacer algo. Y si no haces nada, igual no te has implicado suficiente. A veces no podemos hacer todo lo que uno quisiera, depende de las situaciones, Esto hay que matizarlo. Pero él se ofreció. Fijaos en el versículo 11, al final de la oración, al acabar la oración, dice, te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y ahora viene la petición. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Su petición, claro, él no está orando, Señor, haz algo en Jerusalén, a ver si arreglas aquel problema en Jerusalén, que la gente de mi pueblo están hechos polvo allí. No, él da un pasito más, que es muy fuerte ese pasito, y se implica y dice, Señor, si yo puedo hacer algo en esta situación, dame gracia delante de mi jefe, el rey Artajerjes, porque al final es el rey el que me da permiso para poder viajar allí. Dame gracia. Él se implica. Está dispuesto a ir. Cuando en el capítulo 2, ya por fin han pasado los 3 meses y el rey le ve triste, porque cuando algo te importa y no va bien, estás triste, ¿no? ¿Sí o no? Si algo te importa y no va bien, estás triste. Él estaba triste y el rey le ve y se la jugaba, porque el copero del rey tiene que estar siempre contento. Pero está triste, el rey le ve, le pregunta, ¿qué te pasa? Estoy triste porque él mira lo que pasa en mi tierra y le dice, ¿qué quieres? Le dice el rey, ¿qué quieres? Y entonces él, en capítulo 2, versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Envíame a mí. Estoy dispuesto. Me quiero implicar. Hasta ahí llega mi compromiso. Un compromiso sin implicarme, ¿no? Quizá la implicación más importante era decirle al Señor, estoy dispuesto a hacer algo con esto. Úsame en esta situación. Y habrá gente que sea usada de una manera y gente que sea usada de otra. Por ejemplo, en la evangelización de San Boi, aunque tampoco hay mucho que discutir. Si tú tienes un amigo, un compañero de trabajo, que tú crees que está mal porque está perdido, porque no conoce al Señor, y quieres implicarte, bueno, orarás constantemente y luego ¿qué? Pues le pedirás al Señor que te use, que te dé palabras, que te dé un buen ejemplo, que te ayude a ser un ejemplo, pero dependerá de ti y tendrás que hacerlo tú. Quizá hay otras cosas en la vida, por ejemplo, en la iglesia perseguida, pues nosotros no podemos quizá ir a Corea del Norte, donde hoy había una noticia en Protestante Digital o en no sé qué página que decía el 75% de los cristianos coreanos mueren por causa de la fe. En los campos de concentración, en los campos de trabajo que hay, donde les dejan morir de hambre, etc. ¿Qué podemos hacer por eso? ¿Me interesa eso o me da igual? Es difícil, en esta vida interesarse por todo, la verdad, porque nos llegan noticias, es complicado. Pero como mínimo, si a mí me interesa la iglesia perseguida, los creyentes que están siendo perseguidos, y yo me quiero implicar en eso, y no voy a mirar eso desde la distancia, como mínimo voy a orar constantemente por ellos. ¿Qué es lo que te piden que hagas ellos?
Y si es un compañero de trabajo, oraré, pero tendré que dar un pasito más. Si es mi iglesia, ¿te interesa la iglesia, los ministerios, lo que hacemos aquí? ¿Te interesa? ¿Te quieres implicar? ¿Quieres ser constante en la oración por esta iglesia, por lo que hacen aquí, por lo que hacemos? ¿Quieres implicarte? ¿Quieres dar un paso más? Decir, Señor, quiero ser usado por ti. ¿O prefieres ver la jugada desde la distancia, viniendo los domingos nada más y disfrutando o no? Depende del culto, depende del show que hemos montado el domingo, pues porque tú puedes tener ese tipo de compromiso y a veces ni siquiera ese, porque ya ni vienes todos los domingos a la iglesia, ya no estás comprometido a ese nivel. Vivimos en un mundo en que el tema del compromiso flojea. Hay un anuncio ayer en la tele de una que se va a casar y se va corriendo. ¿La habéis visto? No, nada, es así. Yo lo vi de paso. Y habla del compromiso. Es que no queremos el compromiso. No queremos estar comprometidos. Preferimos estar libres. Tampoco. Porque el compromiso, fíjate lo que le iba a implicar a Nehemías esta oracioncita. Dame gracia. Dame gracia. Y si Dios le daba gracia, ¿qué iba a pasar? Que tenía que montar un viaje de 50.000 personas. 50.000 era Zorobabel, perdón. Tenía que montar un viaje de los que fueran para irse a ver a un pueblo derrotado, que era una vergüenza como estaban, para él ponerse a animarlos, a ver si conseguía gente que saliera del anonimato, de la pasividad, del ostracismo, y entonces ponerse a trabajar allí. O sea, el compromiso requiere sacrificio. Por eso no nos gusta el compromiso. Por eso no nos implicamos. Como tú preguntes a alguien cómo está y te diga que mal y te diga por qué, igual tienes que hacer algo con eso. Vaya pregunta hizo Nehemías a Hanani. Esa pregunta le cambió la vida. Porque luego tuvo que mojarse, no pudo pasar de todo, tuvo que implicarse. Envíame, le dice el rey, al rey, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Evidentemente Nehemías era alguien con capacidad para hacer esto, ¿no? De liderazgo, ¿vale? El que se implica no espera que otro haga. En los grupos de WhatsApp hay muchos silencios cuando se pregunta, ¿alguien puede hacer eso? Y nadie contesta. No sé si es porque no me quiero implicar o no sé si es porque espero que otro lo hará. Esto llama la atención, pero os digo que es mejor no esperar a que otro lo haga y pecar de ser pesado. Y decir, oye, ¿hay alguien que ha salido para esto? Te dicen que sí, pues entonces tú tranquilo, ya lo hace otro. ¿Alguien puede ir a visitar a fulanito? ¿Alguien puede repartir folletos? Ponemos en los grupos a veces. ¿Alguien puede...? Nadie contesta. Igual estamos pensando que otro va a ir. Pero esa no es la actitud de Nehemías. Ni esa es la actitud de alguien que le interesa la obra de Dios. Ni es la actitud de alguien que se compromete con la obra de Dios. Porque yo me pongo a disposición de Dios y de su obra para lo que mande. Y fíjate que hay una palabra, no sé si habéis visto en la lectura que hemos hecho, que se repite muchísimo y que yo no me la había apuntado para comentarla, pero me la he apuntado al hacer la lectura. Hay una palabra que se repite más que nada en este capítulo. ¿Cuál es? ¿No os ha sonado? ¿No os ha sonado? A mí me iba sonando mientras gileaba y no me he dado cuenta hasta ahora. La palabra que más se repite. Siervo. Siervos. Dale gracias a tu siervo. Se repite muchísimas veces siervo. Porque Nehemías va de siervo. Va de siervo. No va de jefe. Él va de siervo. Delante de Dios va de siervo. Entonces, es un siervo y se ofrece para servir. Y veremos en la carta que ese compromiso fuerte, de hecho él viaja y, como hemos dicho, capítulo 2, pasea por allí, ve la situación, reúne a la gente, los anima y organiza el trabajo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa cuando tú te implicas y quieres comprometerte? ¿Sabes qué pasa? Algún problema viene para que dejes de hacerlo. Viene algún problema. Esto pasó, capítulo 4, 5 y 6 de Nehemías. Los enemigos, cuando empezaron a ver que se construían, Sanbalat
Gesem y no sé quién más empezaron a castigarles con palabras. Esto que estáis edificando, bueno, esto, una zorra vendrá y lo tirará al suelo. ¿Qué hacéis? Si estabais tirados en el suelo sin hacer nada tantos años, ahora vais a poneros a trabajar. Si has sido un inútil toda tu vida, ahora te vas a poner a trabajar aquí. Esto no te va a durar ni 2 días, se os va a caer. Bueno, empezaron a decirles, incluso cuando vieron que no podían, en el capítulo 6, versículo 3, Sanbalat y Gesem dice que enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo. Le dijeron los enemigos a Nehemías, vente, que queremos hablar contigo. Y dice, y yo les envié mensajeros y les dije, es que estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. Porque porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías sabía de que iban estos. 4 veces enviaron a alguien para decirle, oye, que queremos hablar contigo, Nehemías, los enemigos. 4 veces que yo les contesté. Y luego la 5ª vez les enviaron una carta y él les dijo que no. Pero luego sobornaron a uno del pueblo. O sea, cuando uno se compromete, cuando uno realmente está por la obra de Dios, puedes tener un montón de tentaciones, distracciones, ataques del enemigo, porque aquello que has dicho, o sea, pues sí, ahora me voy a comprometer, por ejemplo, este año, hemos estado hablando esto en el Consejo Consultivo y también con Mari Carmen, estado hablando, ¿por qué este año cada uno de nosotros no piensa en una persona que está perdida para orar por ella todo este año? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué os parecería ese reto? Sería nuestro reto, porque es el reto de todo cristiano, ¿no? Aunque no. Una persona en todo el año, para orar constantemente, para implicarnos. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos apuntan? No queremos levantar la mano porque es un compromiso, ¿veis? Y sabemos que igual no lo hacemos. No se ha dado tiempo, ¿eh? Pero yo no sé si levantaría la mano tan fácil. Porque si digo que sí, voy a estar pensando en alguien, luego he de cumplir mi compromiso. Y estar orando constantemente por la fulanita o fulanito que están perdidos. Y a ver cómo el Señor me usa. ¿Sabes qué va a pasar si hacemos ese compromiso como iglesia? Y nos reunimos constantemente para orar y convocamos veladas de oración para orar solo por esto, que os aviso que lo vamos a hacer. Que a alguien le va a molestar. Y nos querrán fastidiar el plan. Si no hacemos nada, no nos molestarán, porque ya estamos tranquilos. ¿Creéis que la iglesia entera puede estar comprometida con la obra de Dios? ¿Creéis que todos los que estamos aquí podemos estar comprometidos? Jaime Fasol, ¿sabéis quién es? Director del ISTE, decía que todas las iglesias solamente hay un 20, un 30% de gente comprometida, que es la que hace funcionar la iglesia. Eso decía él, ¿eh? Yo no digo que esa sea nuestra realidad, no me atrevo a poner porcentajes. No sé si se refería al tema de la ofrenda o al tema del compromiso en general. ¿Vosotros creéis que nosotros como iglesia podemos ser lo que Israel tenía que ser ya después de haber aprendido de la historia? ¿Podemos ser sal y luz aquí y cada uno en su sitio si no estamos todos comprometidos? No haremos aquello que debemos hacer. Lo haremos peor, lo haremos menos. Hace falta que estemos unidos también en el compromiso. Tener un mismo sentir, que la carta a los filipenses nos venía diciendo. Un mismo sentir. Yo creo que la iglesia puede estar toda comprometida. Puede ser que alguien esté en el banquillo, como los jugadores de fútbol que se lesionan y no pueden jugar el partido, pero están allí y también están animando al equipo. ¿Te interesan los muros, tu matrimonio, la obra San Boy, esta iglesia? ¿Quieres orar constantemente y ofrecerte? Esto es lo que creo que podemos aprender de Nehemías, como ejemplo de alguien comprometido en este capítulo. Luego hay más cosas, ¿eh? Ahora, si hay tiempo, poco hay.
La oración de Nehemías es un modelo, lo sabéis. Este era mi cuarto punto. Igual no va a dar tiempo de acabarlo, pero bueno, por lo menos citaré. Esta oración de Nehemías, no sé si alguna vez la habéis analizado, pero tiene ingredientes, al menos cuatro ingredientes que los quiero decir, que deberían de ser parte de nuestra oración también, de esa oración que va a poder producir algo interesante o algo importante en la vida de aquellos que se quieren comprometer con la obra de Dios y con ser parte en la solución de lo que sea: matrimonio, familia, hijos pródigos, gente perdida. Lo primero es que Nehemías adora a Dios. Nehemías reconoce con quién está hablando. Yo no sé si eso lo hacemos en nuestras oraciones. ¿Veis que él dice: te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia? Está diciendo quién es Dios. Fíjate que no pide nada aún no pide nada. Lo que pide es al final de todo. Qué importante es ponerse a pensar en quién es Dios antes de pedir, para pedir bien. Pero él hace esto. Él reconoce que el Dios a quien se dirige, al quien ha buscado para que le ayude en una situación espiritual complicada, es el Dios de los cielos, que está en su trono, fuerte, grande, temible, fiel a su palabra, y a él se dirige. Y eso a veces no siempre en nuestras oraciones está, ¿no? A veces en casa pues vamos al grano, a pedir. Pedir. Te pido. Que también hay que hacerlo, pero adorar. Nuestras oraciones deben de poder reconocer al Dios con quien estamos hablando. Luego hay otro ingrediente. Bueno, sabéis que Jesús en el Padre Nuestro hace algo parecido. ¿Padre nuestro qué? Estás en los cielos. Y Nehemías ora al Dios de los... Hay paralelismos entre la oración de Jesús y de Nehemías. El que está en los cielos es el que gobierna. Yo por eso me acerco a él. Porque si no, ¿para qué voy a ir a él? ¿Me entiendes? Pues voy a Tajerje y le digo: a Tajerje, dame permiso. No, voy al Dios de los cielos, porque es el que gobierna, es el fuerte, es el grande. No importa lo difícil que es, lo que me propongo hacer, pero el Dios de los cielos es capaz de ayudarme en esto. Entonces eso te anima, porque no depende de ti y de tu fuerza solamente, de lo que tú eres capaz de hacer. Depende de lo que Dios quiere hacer, e hizo, en este caso, con Nehemías. Le dio el permiso, etcétera, y pudo hacerse. No pidamos con prisas, pidamos porque eso es demostración de nuestra angustia. Sentémonos, como él hizo, a pensar con quién estamos hablando. Luego, él confiesa los pecados de Israel. Fíjate que dice: confieso los pecados, versículo 6 al final, de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Fíjate que esto, no sé si forma parte de nuestras oraciones también, la confesión. Tus hijos, mis hijos, me han escuchado a mí pedir perdón a Dios por mis pecados. No sé si forma parte natural de nuestra experiencia en la oración, pero cuando adoramos correctamente y miramos a Dios, ese Dios tan grande, eso nos ayuda a nosotros a situarnos en el lugar correcto. Y el lugar correcto, en el caso de Nehemías y la situación que se estaba allí dando, es que Nehemías sabía que aquello era un desastre, que el pueblo de Israel otra vez estaba igual, que no estaban obedeciendo. Y lo dice en la oración: confieso los pecados y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos. Señor, esa es nuestra realidad. Así estamos, así somos. Y yo me incluyo, atención, él estaba a 1500 kilómetros, pero dice: confieso los pecados que hemos cometido, yo y la casa de mi padre, yo también. Y él no estaba allí, pero se identifica con su pueblo y pide perdón. Si adoramos correctamente y tenemos una idea correcta de Dios, tendremos una idea correcta de nosotros y nuestro
pecado, nuestra imitación. ¿Pedimos perdón, hermanos, en nuestras oraciones? ¿Se nos oye pedir perdón en casa? A mí me parece que eso es condición para luego poder pedir algo. Si hay pecado y no estamos arrepentidos y no pedimos perdón, luego vamos a ir a pedir algo. ¿En base a qué? Hay que estar limpios, por lo menos, delante de Dios. Y Nehemías confiesa, y además es una confesión clara. A veces hemos hablado de esto de pedir perdón. A algún hijo mío le he dicho, dice, bueno, perdón. Digo, no, párate y pide perdón bien. Digo, venga, va, reconoce aquí, confieso que tal, que igual, perdóname, lo siento. No. Nosotros pedimos perdón como un churro para pasar rápido. No. Nehemías no hace eso, ¿eh? Nehemías se deleita. Hemos pecado contra ti, sí, yo y la casa de mi padre, en extremo. Oye, y si hay que decir que es en extremo, que somos una miseria, pues hay que poder decirlo con todas las palabras. Que estamos jugando a ser cristianos de doble vida, pues hay que reconocerlo y decir, Señor, perdóname porque soy un cristiano de doble vida, que solo voy el domingo, pero entre semana hago lo que quiero. Pues hay que decirlo. Señor, que soy adicto a no sé qué, perdóname, pues soy adicto a lo que sea, perdóname. Que no me importa la gente que está alrededor mío, pues perdóname porque no me importa la gente, porque no me implico en nada, porque no oro, porque no les predico, perdóname, confieso mis pecados, ¿no? ¿Hará falta hacerlo o no? Nehemías lo hizo en su oración. Luego hay otra característica de la oración de Nehemías, y es que él reflexiona en las palabras de Dios. En la palabra de Dios. Él dice en el 8, acuérdate, bueno, se lo dice al Señor, como si el Señor no se acordara, pero bueno, es una manera, ¿no?, de hablar. En la oración se nos permite hablar así. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré, que es lo que había pasado en Babilonia. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré. O sea que, ¿sabes qué está haciendo Nehemías aquí? Está sintonizando con la voluntad de Dios. Hay una condición para que las oraciones sean contestadas positivamente, y es que oremos conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5 dice esto. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Primera de Juan 5:20. Entonces, ¿qué está haciendo Nehemías? No sé si lo estaba haciendo con ese motivo o no, pero lo estaba haciendo. Estaba pensando en que en toda esta historia de la desgracia de este pueblo, él sabía, y Dios también, que si había arrepentimiento y volvían al Señor, el Señor les bendeciría otra vez. Está diciendo, Señor, acuérdate de esto. Ayúdanos, porque queremos volver a ti. Yo y tus siervos. Lo dice en el versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos. Y no es que haga falta recordarle a Dios su palabra, porque Él se la sabe, es suya. Pero sí que a veces en nuestra oración vamos muy rápido pidiendo las cosas y es verdad que hay que pensar si esto que estoy pidiendo es la voluntad de Dios o no. Y mira, te aseguro una cosa. Todas las situaciones que hemos dicho antes, la voluntad de Dios está clarísima. Que tú y yo demos testimonio a los que nos rodean, ¿es su voluntad, sí o no? Si tú pides que el Señor te ayude, ¿te ayudará? Sí. Si tu matrimonio va mal, o está en crisis, o tienes un problema con tu mujer y te has atascado, llevas años, y tú quieres resolverlo, y vienes a orar, y te pegas 3 meses llorando y ayunando, ¿tú crees que el Señor contestará esa oración? Sí, porque es su voluntad. Solo que necesita vernos unos 3 mesecitos de rodillas. Lo que es la voluntad de Dios, y la pedimos, Dios lo hará. Y por último viene la petición. Y acabo, que ya la hemos dicho antes. Cuando Él acaba y dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. Es una petición concreta, no hace falta alargarse demasiado en las peticiones. Señor, ayúdame, porque no lo hago esto.
Señor, líbrame de esta atadura. Señor, salva a mi marido, a mis hijos. Haz que vuelvan los que están perdidos. A mi vecino fulanito, con quien he podido hablar. Pues las situaciones de pecado, las situaciones que ilustran el pecado que hay en nuestra sociedad, como decía Jaume Llenas, es mi petición. Señor, úsame, úsanos para ser instrumentos en eso. Y esa es la petición. Así que adoración, confesión, conexión con la voluntad de Dios y petición. Y hasta aquí. Sé que he sido largo, como siempre, pero bueno, hoy por la introducción era un poquito más. Pero lo que me gustaría es que pudiéramos reflexionar un poco en esto, ¿no? Porque la palabra de Dios nos reta, a mí me reta, y me da miedo que no responda yo, me da miedo no responder a esta palabra adecuadamente, ¿no? Y responder es reflexionar. ¿Estoy comprometido? ¿Con qué sí estoy comprometido? Pues Samuel lo dijo, sí estamos comprometidos con el plástico. Pues estoy comprometido con la obra de Dios. ¿Me quiero implicar? Si convocamos una velada de oración, ¿vendremos para orar por esto? ¿Vendremos todos? ¿Una noche para ayunar? ¿Vendremos a orar constante? Os aviso que seremos convocados. ¿Oraremos por nuestro vecino, nuestro hijo? ¿Oraremos? Hemos de responder cada uno según pues cómo estamos. Yo creo que estoy comprometido en unas cosas, pero quizá me falta comprometerme en otras. Nadie está, digo yo, hecho polvo polvísimo. Pero hemos de comprometernos con la obra de Dios. Que el Señor nos ayude. Samuel, ¿acabamos nosotros aquí? Bueno, pues vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias. Que me viene a la cabeza ahora es por tu misericordia. Viendo la historia entera del pueblo de Israel, sus subidas y bajadas, sus constantes desvaríos. Nosotros nos identificamos con esto y vemos que a veces estamos igual y queremos darte gracias, Señor, porque tienes misericordia y nos das otra oportunidad. Gracias porque hoy es un día para otra oportunidad, para pensar en nuestro compromiso contigo, en nuestro amor por ti, con tu obra, con la iglesia, con mi matrimonio, mi vida espiritual, mis hijos. Es una oportunidad, Señor. Háblanos, Señor, como has hecho, pero de forma personal a cada uno, por tu Espíritu Santo. Guíanos, ayúdanos a corregir lo que debamos corregir y ayúdanos a implicarnos en las cosas que son tuyas. En el nombre de Jesús, amén.